Hola a todos otra vez. Ya estamos aquí dispuestos a hacer otro nuevo invento. No es un invento en este caso, es más bien un tutorial, un vídeo explicativo de cómo se arregla un pinchazo de rueda de bicicleta. Yo he elegido esta, que es más bien pequeñita, que una bicicleta de un niño, pero el método es el mismo para una rueda pequeña de bicicleta que para una grande, que incluso una rueda de ciclomotor o de carretilla. El método es el mismo. Lo que varía, pues, el tamaño de desmontable, por ejemplo, que vayas a tener que utilizar. Yo en este caso voy a utilizar estos, es una rueda pequeña y con estos me sobra, con dos. A veces igual necesitas tres y no te apañas con dos. También puedes utilizar, si no tienes los desmontables, pues mira, otro remedio casero es que utilices unos tenedores. La parte plana que sean planos por atrás. Y estos te podrían servir perfectamente también. Yo tengo los desmontables, pues utilizaré los desmontables. Estaba diciendo que lo mismo que arreglas una rueda, arreglas otra, porque el método es el mismo. Y yo he elegido esta, que es la rueda de la bicicleta de un niño. Y sí tengo que decir que quizás sean un poquito más complicadas de arreglar para alguien que no tenga cierta habilidad o que sea un niño. Si fuera un poquito más mayor, no, pues a lo mejor no tendría tanta dificultad, un poco de facilidad con las herramientas o eso, porque yo creo que es más fácil arreglar una grande que una pequeña de estas de niño. El método es el mismo, pero veo que entraña un poquito más de dificultad por la grande. Tiene más goma y te permite un poquito más de juego, y la pequeña pues tiene su rollo. Es fácil, pues no tiene ningún complejo mecánico ni electrónico, pero es más fácil una un poco más grande. Pero bueno, el método es el mismo, repito. Así que venga, no me enrollo más y vamos al lío. Lo primero es quitar el tapón, ya lo habéis visto, ¿no? Según estaba hablando, pues lo estaba quitando, le quitamos el tapón de la válvula, la tapita. La dejamos por aquí a un lado. Y hay algunas válvulas que tienen una tuerquita aquí, pegada a la llanta, para sujetarla y que no se nos vuelva la llanta, o sea, la válvula hacia adentro. En este caso no la tiene, así que no hay nada que retirar. Bueno, procedemos a desmontar la rueda. Procuraremos al meter los desmontables no pellizcar la cámara. Ahora para sacar es más fácil. Dejamos una separación entre un desmontable y otro. Tiramos un poquito y se nos viene la llanta hacia afuera. No sé si se está apreciando. Vamos a acercarlo un poco. Lo vemos, ¿no? Metemos los desmontables, hacemos palanca contra la llanta y sacamos primero de un lado y después del otro y se nos sale la cubierta fuera. Que no es suficiente, separamos un poquito más los desmontables y volvemos a tirar hasta que podamos meter la mano entre la llanta y un poquito los dedos entre la llanta y la rueda y tiramos hacia abajo. Se caen los desmontables, eso quiere decir que ya ha salido gran parte de la cubierta. Vamos a ver si... ya ha salido gran parte de la cubierta. Vale, pues entonces terminamos de sacarla completamente. Solo sacamos la cubierta de un lado de la llanta. No la sacamos completamente. Para arreglar el pinchazo, que lo único que tenemos que hacer es sacar la cámara. No es necesario quitar la cubierta entera. Si la tuviéramos que cambiar porque la cámara está muy deteriorada, que no es el caso, pues lo tendríamos que sacar de los dos lados. Pero vamos, lo único que hay que hacer, lo mismo que hemos hecho ahora, toda la cubierta hacia un lado y la cambiaríamos sin problemas. Y luego para meterlo, pues como os enseñaré luego para meterlo. Bueno, ya hemos sacado la cubierta y ahora empezamos a sacar por la válvula. Metemos los dedos. Esta es, repito, que las pequeñas yo creo que son
peores que las grandes. Vamos a ver si puedo sacarla, porque he ido a elegir para hacer el ejemplo, o sea, para poner de muestra. Vale, ahora se engancha ahí la rosca un poco también y me lo estaba poniendo complicado. Vale, mira, extraemos la válvula hacia afuera, ya la hemos sacado, metiéndole hacia adentro el pitorro, lo que es la válvula, y ya tiramos de ella. Y la extraemos completamente. A ver si me alejo un poquito más y se ve mejor. Vale. La sacamos completamente la válvula. La cámara, perdón. Vale, dejamos por aquí la rueda. Ahora comprobamos. Eso también es muy importante. Eso también es muy importante. Comprobar. Metemos los dedos por dentro con cuidado, pasando despacio. No vaya a ser que haya algún clavo o alguna cosa, o un pincho de una zarza de jugar los niños por el parque o eso, que esté ahí y te pueda hacer daño. Pasamos la mano por dentro, los dedos, con el fin de tocar con la punta de los dedos esta parte de la rueda por toda la cubierta, sobre todo esta parte, que es donde suele clavarse más porque es la parte que más apoya, por dentro. Pasamos la mano por todo el perímetro, vamos arrastrando, despacito, repito, porque puede haber cosas clavadas y, oye, pasar la mano fuerte y el pinchazo se acaba convirtiendo en una tarde en el hospital. Vale, bueno, vemos que no tiene nada, la dejamos por aquí la cubierta, no tiene nada clavado. Si tuviera algo clavado, pues se lo sacamos, por supuesto. Si no, después de arreglar la rueda, la montamos y nada más que el niño se monte a dar una vuelta, pues ya está pinchado otra vez. Vale, vemos que la cubierta, la cámara, está en teoría bien, pero si se ha deshinchado la rueda, pues a lo mejor es que no está tan bien. Así que lo primero que vamos a hacer es hincharla para comprobar a ver si pierde aire por algún sitio. Así que vamos a ver, donde tengo el motorcito, que le tengo para hinchar balones, pero que para esto también sirve. Vamos a darle un poco de aire. No hace falta hinchar mucho, lo justo que tenga un poco de presión para poder comprobar si pierde aire. No hace falta que le hinchemos hasta reventar. Vamos a darle un poco. Bueno, creo que es más que suficiente para comprobar. No hace falta que la llevemos al extremo de reventarla. Bueno, el mejor método siempre para comprobar si una rueda, una cámara está pinchada, hombre, si el pinchazo es considerable, con acercarlo un poquito así a la cara, lo acercas un poquito a la cara y se oiría, te sopla, ¿no? Y sería un método de comprobar si tiene un pinchazo. Pero si el pinchazo es muy pequeño, quizás no se aprecie. Así que el método más fiable para comprobar que nuestra rueda no está pinchada es el siguiente. Por inmersión. Comprobamos, vamos a ver. Lo primero es comprobar la válvula, que no nos pierda por la válvula, porque si es por la válvula por donde nos pierde, mal arreglo tiene. Porque si antiguamente las válvulas eran recambiables, traían aquí una tuerquita que se la aflojabas, sacabas la válvula, comprabas otra válvula y se la ponías. Había recambios de válvulas. Ahora no. Ahora lo hacen todo de manera que eso, que generes basura, que no se pueda reciclar nada.
Así que hay que ingeniárselas un poquito. Y ya que no nos permiten cambiar la válvula, aunque también se podría hacer, cambiarla, lo que vamos a aprender aquí es arreglar un pinchazo. Bueno, comprobamos la válvula lo primero. A ver si pierde, porque si pierde por la válvula, pues ya es más complicado, ¿verdad? Vale, no nos pierde. Vamos a acercar un poquito más la cámara, porque es importante ver el detalle. Vamos a ver cómo lo pongo, para que se vea, porque es importante ver el detalle ahora. Quien ya sepa hacerlo, le va a parecer una cosa muy fácil, pero quien no sepa hacerlo, pues oye, lo va a agradecer seguramente. Bueno, vamos a ver cómo lo pongo para que se vea. Bueno, inmediatamente hemos dicho que por la válvula no pierde, porque si perdiera, inmediatamente vemos que saldría un hilo de burbujas. Seguimos sumergiendo la cámara en su totalidad. No tiene nada, no tiene nada, bueno, pues no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Bueno, sí parece que tiene ahí. Ahí parece que tiene algo. Vamos a ver cómo lo ponemos que se vea. ¿Lo vemos el pinchazo? Lo vemos, ¿no? Sí que tiene, sí. Vamos, que no se ha deshinchado porque sí. Lo vemos perfectamente el pinchazo. Este es el método más fiable, porque si le tienes muy pequeño, pero claro, con la presión de aire que tiene la rueda, no hace falta, repito, darle demasiada, enseguida se chiva. Bueno, pues ya hemos detectado el pinchazo y ahora, con unas, vamos a ver, con unas banderitas que hemos hecho, a ver cómo lo pongo para que se vea, esto aquí, que es un pinchito, un alambre, de lo que sea, de cualquier cosa, con un poquito de punta, tenga forma de chupachus o de lo que queráis. Y cogemos y donde esté el pinchazo, le vamos a señalar para que no se nos pierda. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo pongo para que se vea. Ahí. Vale, le vemos por donde sopla, ¿no? Vemos exactamente por donde sopla. Bueno, pues exactamente por donde sopla. Vamos a introducir exactamente por donde sopla. Ahí estamos. Ponemos el testigo. Procurando no traspasar, no vamos a pinchar por el otro lado. Eso no hay ni que decirlo, claro. Vemos que ya no sale aire. O sea, que hemos atravesado, ya hemos hecho como un tapón, exactamente donde estaba. Bueno, ya le tenemos localizado. Vemos que no hay más. Solamente teníamos ese. Así que vamos a retirar en este caso el barreño, que puede ser un lavabo o puede ser una pileta o yo que sé, un cubo, cualquier recipiente. Con que nos deje sumergir el neumático para comprobar si tiene pinchazo, cualquier cosa nos sirve. Bueno, voy a poner aquí algo en el suelo porque si no lo voy a chorretear todo de agua. Bueno, vale. Ya hemos comprobado que tiene pinchazo, y que no se nos pierda. Vamos a secar un poquito. El testigo le dejamos siempre puesto ahí hasta el momento que vayamos a lijar, que va a ser ahora. Pero bueno, vamos a ver. Vemos el pinchazo, ¿verdad? Pues ahora vamos a procurar que no se nos pierda la zona. Vale, tenemos aquí vamos a ver si lo puedo acercar. No se va a ver, así que bueno. Ahí estaba el pinchazo. Vamos a arreglarlo. Vemos dónde estaba, ¿no? Vale, pues que no se nos pierda. Y para que no se nos pierda, lo ponemos así. Vamos a ver. Doblado.
en el dorso de la... No se aprecia muy bien. Vamos a ver cómo lo puedo poner para que se vea. Si me alejo... No, mejor me acerco. Ahí, ahí. Vale. Hemos dicho que teníamos el pinchazo aquí, no le perdemos de vista en ningún momento, no le soltamos de la mano y ahora, para que no se nos pierda, así, en el dorso de la mano lo enrollamos. Vale. Y sabemos que el pinchazo le tenemos aquí. Le tenemos localizado en todo momento. Le ponemos bien centrado al medio. Le ponemos bien centrado al medio, no perdiéndole. Vale, le tenemos aquí localizado. No se va a apreciar, seguramente. Pero bueno, nosotros le vemos, le tenemos ahí. Es importante que no le pierda de vista que le va a arreglar. Bueno, y ahora le vamos a dar un poquito de lija a la zona. Lija de un grano fino. No pone exactamente de cuánto es, pero vamos, como una lima de uñas, una cosa así. Vale, pues le damos una zona alrededor de donde estaba el pinchazo, como de 2 centímetros por todo el perímetro. Alrededor del... Empezando desde el punto donde estaba el pinchazo, alrededor. Vamos a ver que no se está viendo. Ahí, le vamos dando lija. Para lijar la zona, con el fin de que luego nos pegue bien el parche. No es que sea un trabajo muy costoso, pero con un poquito de paciencia. Oye, que los mecánicos de bicicletas también tienen derecho a comer, pero oye, tal y como corren los tiempos, pues mira, lo siento, pero ingenio al poder. Que resulta que los albañiles somos caros, pero los médicos también, los abogados también, y los mecánicos también, y todo el mundo es caro. Bueno, tenemos el pinchazo ahí localizado, no vamos a tocar ahora para no manchar la zona, y lo que vamos a hacer es, con un poquito de pegamento, yo en este caso, suelen vender botecitos pequeños, como el tamaño de un dedo, una cosa así, botecitos de esos similares a la pasta de dientes o cosas de esas, o como este, más pequeños, pero bueno, yo tengo este para otras cosas, pues es cola de contacto. Es cola de contacto, ya sabéis cómo se utiliza, así que teníamos el pinchazo aquí. Lo que vamos a hacer es, ahora que hemos lijado la zona, darle lo mismo que hemos lijado. Aproximadamente 2 centímetros alrededor del agujerito del pinchazo. Vale, ya le hemos dado suficiente. Se ve, ¿no? Le hemos dado suficiente, más que de sobra. Vamos a retirar un poquito el exceso. Cualquier cosa. Papelito, un cartoncito. Retiramos el exceso. Porque nos va a secar antes. Lo vemos, ¿no? Cómo ha quedado. Que parece simplemente que está mojado. Bueno, pues así. Y ahora le dejamos por aquí colgado en cualquier sitio. Como ya la zona no se nos va a perder, porque sabemos que el pinchazo estaba justo en la mitad de la zona húmeda del pegamento. Estaba justo en el medio el pinchazo, no se nos va a perder. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mirar, algo muy sencillito. Porque ahora vamos a necesitar un parche. Tenéis dos soluciones. O le compráis, o le podéis hacer de una manera muy fácil. Vamos a ver. ¿Veis? Esto es una cámara de otra bicicleta que tenía yo por ahí. Una cámara de bicicleta que tenía yo por ahí. Se ve, ¿no? Que estaba ya... Pues, tenía demasiados pinchazos y, bueno, de no utilizar. Estaba ya agrietada la goma. Y no me servía. Así que lo que hago es aprovechar las zonas que vea yo más sanas para cortar unos trocitos. Cortas un trocito, así por ejemplo, del tamaño
que tú consideres que normal para un parche. Cortamos un trocito y apartamos el resto de la goma para que nos deje movernos. Vale, vamos a ver. Y ahora, no sé si no estoy muy lejos y se está viendo o no se está viendo. Vamos a ver. Ahí igual se ve un poquito mejor. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es recortar un poquito las esquinas y nos saldrían dos, ¿no? Como los tenemos sucios por los dos lados, lo que tenemos que hacer es, sobre todo, una parte. La parte de fuera no sería tan necesario, pero la parte de dentro, la que va a entrar en contacto con el pegamento que le hemos dado a la cámara, eso sí que es muy importante que esté limpio. Así que, si tienes lijadora, con lijadora, o si no, ya sabes, a lija dándole a manita hasta que esté, vemos, ¿no?, cómo cambia de color. Ese es el negro del caucho, y le quitamos el blanco del polvillo que tenía por dentro y eso. Bueno, pues tiene que estar completamente negro, bien limpio, perfecto, tiene que estar. Casi que brille, perfectamente limpio. Yo tengo por aquí alguno hecho ya. Otra cosa, que si no te gusta la forma esta cuadrada, pues evidentemente coges una moneda, por ejemplo, del tamaño que tú consideres oportuno, y ya sabes, la pones encima y te la vas recortando por alrededor. No tiene por qué ser redondo, pero lo puedes hacer de, yo qué sé, en forma de triangular, rectangular, como más rabia te dé. ¿Queremos hacerlo redondo? Pues bueno, muy facilito. Ya te digo, ponemos una moneda encima del trozo de goma que hemos cortado. Vamos recortando por todo el perímetro. Bueno, y ya le tenemos. Lo único que habría que hacer es lo que os he dicho, limpiarle bien una cara. La superficie de fuera no sería tan importante, pero elegimos una, la que más rabia nos dé, la que más limpia esté, así no tenemos que lijar tanto, pero bueno, una de las dos tiene que estar perfectamente limpia. Vale, yo tengo aquí uno hecho ya y perfectamente limpio. Os lo voy a enseñar. Vale, le veis, ¿no? Perfectamente limpio. Esta, a ver, la otra cara, enseño la otra cara. Vamos a ver si se ve. Ahí, esta es la cara de fuera, como si dijéramos, y esta es la cara de dentro. Y en la cara de dentro vamos a procurar no tocar una vez que esté lijado, porque si está sucio de polvo, pues el pegamento no va a hacer el efecto que esperamos. Así que vamos a procurar tocar lo mínimo posible en la superficie lijada. Bueno, pues en esta superficie le vamos a dar pegamento igual que hemos hecho en la cámara. Vamos a dar un poquito de pegamento, procurando no tocar, o tocar lo mínimo posible. Extendemos aquí pegamento. Hacemos como antes, con poquito es más que suficiente. Vale, le vamos a quitar el exceso, porque le vamos a quitar el exceso. Vamos a ver. ¿Veis que tiene muchísimo pegamento? Pues le vamos a quitar el exceso. Vale, y que se nos quede así, igual que antes. ¿Veis que parece que está mojado? Pues con esa película que queda por encima, más que suficiente. Bueno, la cola de contacto sabéis cómo funciona. Hay que dejarla ahora, las dos superficies, que sequen sin unirlas hasta que se evapore el disolvente del pegamento. Dejamos las dos superficies que se le evapore el disolvente. Vamos a limpiar este trozo de goma que hemos manchado. Dejamos que se evapore el disolvente hasta que ninguna de las dos superficies, ni de la cámara ni del parche, peguen al tacto en el dedo.
Tú tocas con el dedo, toca por la parte de fuera, no vayas a tocar en el medio, y tocas por la parte de fuera. Cuando veas que ya prácticamente no brilla, tocas un poquito, y si no pega al dedo, es el momento de unir las dos superficies. Procura unirlo bien, no te vayas a un lado o a otro, poco más o menos centrado, porque en el momento que hagas contacto de las dos superficies, no te va a dejar corregir. O sea, vas a tener que arrancar y volver a lijar y volver a comenzar de nuevo. Así que, bueno, ya sabes cómo funciona la cola de contacto. Bueno, pues le vamos dejando que vaya secando. Lo voy a poner aquí porque a lo mejor se ve mejor. Quizás. Ahí, lo vamos dejando. Se evapora enseguida. Al quitarle el exceso de cola de contacto, se evapora enseguida. Cuando yo era pequeño, te vendían en el taller una cajita con parches y tal, que te venía un trocito de lija y te venía un botecito de disolución. Disolución le llamaban. Fíjate cómo escondían la fórmula. Disolución, y es cola de contacto. Ni más ni más menos. Hacía el mismo efecto, lo que pasa que el botecito, claro, en cuanto le abrías, te duraba pues 3 pinchazos o así. Y con la cola de contacto pues la utilizas para muchas otras cosas. Y es exactamente lo mismo, hace la misma función. Bueno, vamos a ver cómo va, que estamos hablando, y al mismo tiempo le estamos dejando que seque. Vemos la cámara donde teníamos la zona de... Bueno, vemos que ya casi no pega. Todavía se pega un poquitín, pero casi no se pega el tacto. Vamos a dejar un poquito más por el parche, que le acabamos de dar el pegamento, y cuando veamos que no pega, pues ya sabéis, al ataque. Así que vamos a esperar un poquito. Bueno, pues vamos al ataque. Vemos que lo que estábamos diciendo, esto ya no pega, y el parche tampoco. Ya le podemos tocar y vemos que no pega, así que nos aseguramos como antes. Le ponemos enrollado en el dorso de la... Le ponemos enrollado en el dorso de la mano. Nos aseguramos dónde está el parche, en el centro del agujero dijimos. Además ahora se aprecia mejor. No sé si le podéis apreciar vosotros. Bueno, es igual. Vosotros estáis viendo el vuestro, que es lo que interesa. Bueno, vemos dónde está el agujero en el centro, así que colocamos el parche, le apretamos, le apretamos bien apretadito, ya hemos dejado secar lo suficiente, así que pega ahora perfectamente a la primera. Vale, ya está. Podemos comprobar que queda perfectamente pegado. Podemos comprobar en el perímetro que no nos quede levantado, pero vamos, queda perfectamente, perfecto. Perfecto. Vamos a ver cómo lo pongo ahí, para que se vea. Ahí, perfecto. Pues vale. Hecho. Ahora podemos hacer una cosa. Podemos volver a hincharlo y comprobar en el barreño del agua que no nos pierde por el parche que acabamos de arreglar, por el pinchazo que acabamos de arreglar, que no nos pierde por el parche, pero como yo estoy seguro de que ha quedado perfectamente, y vosotros si lo habéis hecho así, habrá quedado perfectamente también, no necesito volver a hincharlo y meterlo sumergirlo, meterlo otra vez al barreño de agua. Así que nada, vamos a montar a la rueda directamente. Si tienes alguna duda, lo hinchas y lo vuelves a meter al barreño. En mi caso, como estoy seguro de que ha quedado perfectamente arreglado, vamos a montar directamente a la rueda. Vale, para montar en la rueda,
igual que hemos desmontado. Es decir, buscamos el... Vamos a ver que se vea. El agujerito de la válvula. Buscamos el agujerito de la válvula y va a ser el primer sitio por donde vamos a empezar a montar. Cogemos la válvula, introducimos en el agujerito. Vale. Empezamos metiendo y pasamos la cubierta por encima. Ya os he dicho al principio que he ido a elegir la rueda que peor se monta. Vamos a ver, lo he hecho al revés. Por aquí, por dentro. Por dentro. Vemos que la cubierta está hacia un lado, Estaba yo intentando... Claro, es que si miras la cámara, no miras lo que estás haciendo. Y te sale al revés. Bueno, pues vemos que la cubierta viene hacia un lado, ¿no? Pues por el lado que se ve la llanta, no, por el otro lado. Levantamos un poquito la cubierta hacia arriba. Ahí, vemos el agujerito de la válvula. Vale, pues venga, por ahí. Introducimos la válvula por ahí. Puede que me pierda un poco... Porque claro, si miro la rueda, no miro la cámara. Vale. Ya está metida la válvula. Y ahora lo que se trata es de tirar de la cubierta para que pase por encima de la cámara. Vamos a ver si puedo hacerlo. Porque repito, que estas ruedas pequeñas... Ahí, vale. Si es que... Vamos a ver. Más vale maña que fuerza. Vale. Ya le hemos pasado la cubierta por encima de la cámara y empezamos a meter la cámara dentro de la llanta. Vamos a ver si se ve. Se ve, ¿no? Pues venga. Empezamos a meterla dentro. Que no nos queden arrugas, a poder ser, que quede la cámara estirada adentro. No vaya a quedar alguna o retorcida, porque luego al darle aire y cargar peso dentro de... O sea, encima de la rueda, nos puede pellizcar la llanta la cámara. Así que procuraremos que quede lo más recta posible. Bueno, ya tenemos la cámara dentro de la llanta y ahora vamos a empezar a colocar la cubierta. Empezamos también por la válvula, siempre por la válvula, porque en caso de tener que utilizar los desmontables, si pellizcamos la cámara, al hacer palanca contra la llanta, si pellizcamos la cámara, que no sea en la zona de la válvula, porque es el peor sitio para arreglar. O sea, siempre si metemos el desmontable que sea en otro sitio, en cualquier otro sitio, menos al lado de la válvula. Eso es muy importante. Así que empezamos a montar haciendo fuerza, así de como girando la goma. Vamos a ver si lo puedo poner para que se vea. Haciendo fuerza con los dedos para que se vaya introduciendo la... Lo vemos, ¿no? Para que se vaya introduciendo la cubierta en la llanta, procurando no que la cámara esté siempre dentro de la llanta, que no se nos salga para no pellizcarla. Vamos a ver que me voy de la cámara y no se ve. No se puede estar en los dos lados a la vez. Vale. Bueno, veis que nos queda este trocito de terminar de montar, ¿no? Lejos de la válvula. Bueno, pues vamos a ver si podemos meterlo haciendo fuerza a mano, que va a ser difícil. Pues repito que estas ruedas pequeñas son un poco más, casi peor que las grandes. Cuanto más pequeña sea, pues oye, más fuerza hay que hacer. Así que vamos a utilizar los desmontables. Vamos a ver si lo puedo hacer de manera que yo vea la cámara
y que vosotros lo podéis ver también. Vamos a ver. Mucho cuidado a la hora de meter los desmontables, porque al meter el desmontable entre la llanta y la cubierta, si metemos mucho el desmontable, podemos pellizcar con la punta del desmontable la llanta dentro al hacer palanca. Así que vamos a tener cuidado con eso, de meterle lo justo nada más, para que enganche la llanta, procurando que no nos pellizque dentro la cámara, porque si no la estaríamos pinchando de nuevo. Así que vamos a ir poquito a poco. Poquito a poco. Ponemos un desmontable ahí para que no se nos suelte. Y empezamos a meter del otro lado. Vamos a ver si lo puedo hacer para que se vea. A ver cómo lo pongo para que se vea. De nuevo. Ahí. Ahí. Ponemos un desmontable a un lado. Y empezamos a hacer fuerza. Es que con la izquierda, vamos a ver cómo me pongo para que lo podáis ver vosotros. Bueno, metemos el desmontable de un lado. Lo hemos visto, ¿no? Y ahora, con el otro, exactamente igual, en el otro extremo del trozo que nos falta de meter, vamos colocándolo en su sitio. Y vamos empujando hacia adentro. Vamos llevando la cubierta a su sitio. Vamos a ver si lo puedo sujetar. Vamos a colocarlo en su sitio. Venga, vamos metiendo. A ver si terminamos ya. Vamos colocando hacia adentro. Repito que estas ruedas pequeñas dan más guerra que las grandes. Vale, bueno, ya la tenemos. Ya le hemos metido la cubierta dentro de la llanta. Hemos procurado no pellizcar la cámara para no pincharla. Y ahora ya tenemos la rueda montada, así que vamos a darle aire. Y comprobar que la dejamos un rato a la rueda sin montar en la bicicleta. Ahora puedes montar en la bicicleta, pero claro, si la hemos pinchado al montarla o hemos puesto el parche mal, pues se nos deshincharía enseguida. Como creemos o estamos convencidos de que no es el caso, vamos a darle aire. Para montarla sujetamos la válvula apretando un poquito, apretando aquí por detrás. Hacemos fuerza a la hora de, como está deshinchada, ahora se nos puede volver la válvula hacia adentro. Así que la sujetamos para colocarle la boquilla de la bomba y le vamos dando aire. Venga, vamos al lío. Bueno, ya la tenemos hinchada. No pasarnos de presión tampoco a la hora de hinchar, con que apretemos y veamos que la rueda aguanta el peso. No hace falta tampoco hinchar hasta que reviente. No hay que pasarse. Bueno, pues ¿qué nos queda? Poner el tapón en la válvula. Porque es más a modo decorativo que otra cosa. Pero cuando hay niños por el medio, pues ya sabemos que no es solamente decorativo. Porque le gusta meter palitos y cosas en todas partes. Y si mete un palito y nos pincha o nos parte el obús que hay dentro de la válvula, ese hierrito que se ve por dentro, que apretamos para quitarle el aire a la rueda para poderla desmontar. Bueno, pues si el niño jugando no tiene tapón por lo que sea la válvula y jugando mete un palito, rompe el obús o lo obstruye, pues luego pierde aire por ahí y al final pues nos toca, pues eso, gastar el dinerito en comprar una cámara nueva. Total, por no poner el tapón. Le ponemos ahí un poquito apretado, a mano. Con que lo hagamos nosotros a mano no hace falta utilizar herramientas, porque es de suponer que si nosotros lo apretamos y para nosotros está fuerte, pues para ellos estará fuerte también. Bueno, pues eso es todo. La rueda perfectamente arreglada. Solamente nos queda ya montarla en la bicicleta,
que eso no lo vamos a hacer, porque, bueno, vosotros sí, yo también, pero eso no os lo voy a enseñar porque sabéis hacerlo. Es simplemente aflojar las dos tuercas, lo colocamos en la horquilla, si es la delantera. Si es la trasera, pues colocarle la cadena en la Catalina, ajustar las zapatas del freno y Santa Pascuas. Bueno, otra cosa que hemos aprendido. Nada más por ahora. Venga, hasta la próxima.